Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre la literatura de terror, pero vamos a hablar de manera particular del texto La Posada del Mal Hospedaje, texto escrito por Lope de Vega. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que inicia el mes de octubre, automáticamente muchos de nosotros comenzamos con los maratones, ya sea de películas, series o textos relacionados con el tema del horror, con el tema del terror o con el tema del suspenso. Temas que en este canal ya tocamos, por lo que les extiendo la invitación para que se acerquen a ese video en donde se reflexiona, se menciona cuáles son los elementos que distinguen al terror del horror, al terror del suspenso y al horror del suspenso, y cómo estos temas, cómo estos recursos se reflejan en diferentes muestras artísticas. Pero más allá de ello, nos vamos a enfocar en este caso, porque es lunes de literatura, nos vamos a enfocar en un texto escrito en el siglo XVII. Muchas veces nosotros pensamos que la literatura de terror, la literatura de horror, la literatura de suspenso surgió en el siglo XIX junto con el romanticismo. Pero, como siempre lo hemos dicho en este canal, nada viene de la nada. Muestra de ello es este texto que fue publicado en el año de 1604, año que muchas veces nosotros no relacionamos con el terror, el horror, el suspenso, pero que ahí está. No olvidemos que el romanticismo, que es el gran precursor de la literatura de terror, la literatura de horror, la literatura de suspenso, tomó la tradición, incluso desde la tradición medieval. Entonces, tenemos que entender que nada viene de la nada. Entonces, es comprensible que en el año de 1604 podamos encontrar un texto que tal vez no desarrolla de manera cabal y de manera puntual este tema, pero que ahí está. Son esos elementos que tal vez faltarían apuntalar y que se apuntalaron 2 siglos después, pero este texto sobresale. Y más considerando de quién lo escribe. Lo escribe Lope de Vega, un autor que pasa a la historia más por sus textos dramáticos y líricos que por sus textos narrativos. No obstante, como buen hombre del Renacimiento y como muy buen representante del Barroco, Lope de Vega incursionó en diferentes géneros. Muestra de ello son sus novelas bizantinas. Y aquí hago un paréntesis y les menciono qué son las novelas bizantinas. En esencia, las novelas bizantinas son una historia, un relato central, con sus protagonistas y demás, pero que a lo largo de las historias, a lo largo de las aventuras, este personaje o este conjunto de personajes centrales se van encontrando a otros que les cuentan sus historias. Sí, la novela bizantina sigue mucho el esquema de, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, es decir, tener una historia central y de repente esa historia central se comienza a ramificar y todas esas historias también son contadas de manera detallada. Por eso muchas veces las novelas bizantinas son muy extensas, porque sí, tenemos nuestra historia principal, pero a lo largo de esta historia principal nos vamos encontrando otras que se alejan de una u otra medida de la historia principal, pero que no deja de estar alrededor de la misma. Precisamente a lo largo de la tradición nos podemos encontrar infinidad de novelas bizantinas. Un ejemplo de ello es esta novela, El peregrino en su patria. Novela en donde nos vamos a encontrar el texto objeto de estudio de este video. ¿De qué va este fragmento de la novela, pero que nosotros vamos a ver como un todo? Este texto muchas veces es considerado como un relato no relato.
¿Debido a qué? A que este texto sí nos cuenta una historia con estos elementos de terror, de horror y de suspenso, pero que, alerta de spoiler, al final no se nos revela nada particular que nos explique de manera detallada el qué ocurrió y el por qué ocurrió. Por eso se le considera como un relato no relato. ¿Por qué? Porque no cumple a cabalidad los elementos que compondrían un relato prototípico. Pero este factor se debe a que esta historia no es la historia principal de la novela. No olvidemos que este texto de La posada del mal hospedaje no es la historia principal, es una historia dentro de una novela. Entonces podemos entender el por qué no desarrolla de manera detallada y puntual todos los recursos que tiempo después caracterizarían al relato corto, o en este caso particular, a los cuentos. Pero adentrémonos en este fragmento, adentrémonos en este relato. Como todo texto, a pesar de que sea fragmentario, comienza con una introducción, es decir, se nos cuenta que Pánfilo, nuestro protagonista, porque recordemos, este fragmento está en el libro quinto de la novela El peregrino en su patria. Entonces ya conocemos a Pánfilo, ya hemos atestiguado muchas de sus aventuras, muchos de los sucesos, tanto que le han ocurrido a él como le han ocurrido a las personas que se va encontrando a lo largo de su peregrinar. Entonces, se nos vuelve a recordar el momento preciso de Pánfilo, sus idas y venidas, sus tropezones y demás. Entonces, en la primera parte de nuestro relato objeto de estudio, nos encontramos a un Pánfilo que va de monte en monte, de pastor en pastor. Y de repente se encuentra un aviso, que es el que le va a dar título a este relato. Por eso conocemos este fragmento como La posada del mal hospedaje, porque eso es lo que dice el aviso. Pero nuestro protagonista, Pánfilo, se encuentra ante este aviso y, como buen personaje, no obedece lo que indica ese anuncio. Le están diciendo la posada del mal hospedaje y él, haciendo caso nulo, haciendo mutis de ese aviso, él se adentra a dicha posada. Y como buena historia de terror, todo esto acontece en la noche. Pánfilo se adentra en esta posada y a partir de ese momento van a comenzar a ocurrir una serie de eventos extraordinarios, sobrenaturales. ¿Qué tipo de sucesos extraordinarios, paranormales ocurren? Imaginémonos a nuestro protagonista Pánfilo acostado, producto del cansancio de tanto peregrinar y demás, y todo lo que ha acontecido y todo lo que hemos leído a lo largo de 4 libros. Imaginémonos a nuestro personaje en esa situación. Y de repente, no olvidemos el marco de la noche, oscuridad, no había electricidad, no olvidemos, estamos en el marco del siglo XVII. Entonces, en este ámbito, en este ambiente y sobre todo con el aviso que ya nos habían dado de que esta era la posada del mal hospedaje. Justo en este ambiente comienzan a ocurrir una serie de eventos que llaman la atención y que generan cierto suspenso y en consecuencia generan cierto terror y cierto horror. Un ejemplo de ello, y el que más llama la atención de este relato, es el relacionado con la imagen de la muerte, la cual automáticamente se relaciona con los sueños, es decir, que el alma comienza a ver en este mundo onírico, etcétera, siguiendo la larga tradición que ya existía tanto desde la época clásica como desde la época medieval y renacentista. El mejor ejemplo de esta tradición es la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, donde es en el marco de los sueños donde se pueden desarrollar ciertas acciones que en el mundo real y cotidiano no se podrían realizar de manera verosímil, pero que en el mundo onírico tienen todo ese carácter de verosimilitud. Es en este ambiente entre onírico y de duermevela
yo me quedaría más con este último, es decir, en este ambiente entre estar dormido y estar despierto, que conocemos ciertamente como duerme vela, o comienzan a ocurrir una serie de sucesos extraordinarios. Nuestro protagonista comienza a ver una serie de sucesos y de personajes para nada cotidianos y que por lo tanto nos pueden generar suspenso, horror o terror, dependiendo el personaje y el hecho que esté haciendo. Ejemplo de esto son hombres a caballo entrando en la habitación, la visión de vidrios y velas, juegos y luchas de espadas, hachas encendidas queriéndolo cortar, visión de cuchillos, perros de garras afiladas, brazos alargándose y tirándole de las piernas, ventanas abiertas y finalmente la visión de cómo la cama en donde yace, junto con todas sus pertenencias, arde en fuego. Esto es una parte de todo lo que refiere, de todo lo que describe y enumera nuestro narrador. Está muy alejado de lo que hoy vemos en películas, lo que hoy vemos en series, o bien lo que podemos leer en textos del siglo XIX a la fecha. Para nada. Y no olvidemos, este texto fue escrito en 1603 y publicado en 1604. Es decir, 4 siglos alejados de nuestra época y de todos modos este relato cumple cabalmente con lo que compone en su mayoría a todo texto de horror, de terror o de suspenso. Pero antes de generar más ansiedad por acercarse a este texto, que ustedes se pueden acercar muy fácil a este texto, nada más, literalmente pueden buscarlo, ya sea en versión escrita o incluso hay audiolibros en relación con este fragmento de la novela, este relato, lo pueden encontrar en infinidad de plataformas, en infinidad de soportes, tanto en el español que se escribía en el siglo XVII como la correspondiente adaptación ya a un español más cercano al que usamos hoy en día. Pero para no generar tanta emoción, etcétera, sin arruinarles el final, he de decirles que este relato, a pesar de que se adentra en temas y cuestiones un tanto escabrosas, Lope de Vega no era tonto, era consciente de la censura y de la Inquisición que tenían lugar en esas épocas. Por lo tanto, en la parte final del relato se nos menciona una explicación racional. ¿Por qué? Porque de lo contrario, su texto hubiera sido censurado y tal vez él se hubiera metido en problemas con la Inquisición. Entonces, este texto sí tiene esta gama de recursos, esta gama de menciones, pero al final se nos menciona, por decirlo así, una explicación racional de qué es lo que en realidad aconteció y que todo lo descrito, todo lo narrado, tiene por lo tanto una explicación apegada al raciocinio y lo que está detrás del raciocinio en estas épocas. Entiéndase, las potencias del alma, el dogma imperante en la época y todo esto en el marco del contexto histórico. Aquí alejémonos un poco del texto y analicemos el contexto. Lope de Vega no podía inmiscuirse en ámbitos de horror, de terror y de suspenso y dejarlo así, porque eso le hubiera generado una infinidad de problemas. Por lo tanto, Lope de Vega sí nos cuenta este relato que se adentra de muy buena manera en estas temáticas, pero al final le da una vuelta de tuerca y, por decirlo así, se nos explica de una manera racional, lo cual tampoco está tan alejado de lo que acontece
Hoy en día, muchas de las películas, muchas de las series que nosotros seguimos, incluso mucha de la literatura que nosotros leemos con estas temáticas, también tienen esos ámbitos. Algún personaje o al final de la misma historia se nos revela una explicación científica o una explicación racional de todo lo acontecido. Entonces, Lope de Vega, él lo hace por las exigencias de la época, pero ¿quién diría que 4 siglos después eso también podría usarse como un recurso? Pues bien, espero que este video y esta recomendación hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, recomienden entre sus contactos este proyecto, comenten qué les pareció este texto de Lope de Vega, si ya lo conocían o después de acercarse a él, qué opinión les merece, o usar el departamento de comentarios para hacerme observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube. A su vez, les hago la cordial invitación para estar al pendiente y seguir todas las redes sociales relacionadas con este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su apoyo y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.